adelantamos en la presentación, en este bloque vamos a conversar con el licenciado Gonzalo Saglioni, el secretario de Finanzas de la provincia, precisamente el tema del default y cuál sería el impacto en la provincia de Santa Fe si es que lo hubiera este impacto, ¿no es cierto? Cómo se están moviendo los fondos desde el exterior que por créditos internacionales vienen a la provincia. Buenas noches, licenciado, gracias por estar con nosotros. Sabemos que ha sido un día intenso con reunión de gabinete económico y realmente para la provincia de Santa Fe, la posibilidad de este default que estamos viendo si nos declaran o no nos declaran, ¿tiene algún impacto dentro de la provincia y sus finanzas? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a ver, nosotros como gestión provincial desde diciembre de 2007 a la fecha siempre hemos priorizado una de las fuentes de financiamiento a las cuales puede recurrir un gobierno subnacional para financiar la inversión pública, ¿no? Que tiene que ver particularmente con lo que podría englobarse como la banca institucional. Digo, organismos multilaterales de crédito como puede ser Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, CAF Banco de Desarrollo, el mismo Fonplata, que es el organismo que financia el proyecto de traslado del puerto de Santa Fe, o la banca bilateral dentro de la institucional, ¿no? El caso de la gestión ante el Fondo de Kuwait es uno de ellos, estamos avanzando con el Fondo de Abu Dhabi, pero son fondos que tienen una lógica diferente de lo que puede ser la otra fuente, que es el mercado de capitales, ¿no? Claro. En donde se vehiculiza el financiamiento a través de la emisión de títulos. Evidentemente el escenario, el contexto reinante hoy en Argentina, vinculado a la situación de default o no default, digo, cualquiera sea el término que le corresponda aplicar, es un escenario que impacta claramente y en forma directa en la posibilidad de obtener financiamiento vía mercado de capitales, vía emisión de títulos públicos. En principio no debiera afectar, y pongo esto porque es muy reciente la situación y habrá que poder en el transcurso del tiempo ir evaluando las consecuencias, pero en principio no debiera afectar esa otra fuente de financiamiento que tiene que ver con la banca institucional. Nosotros, como decía anteriormente, tenemos muy recientemente firmado el acuerdo de préstamo con el Fondo de Kuwait. Estamos hoy en proceso de evaluación de las ofertas vinculadas al acueducto Reconquista. Tenemos el préstamo operativo, efectivo, digo, ¿no? En medida que podamos avanzar con la firma de los contratos, iremos pidiendo los desembolsos respectivos, pero no creemos que el escenario nos pueda generar impactar. El Fondo de Kuwait a desembolsar? Es un desembolso que se hace contra avance de las obras que está dirigido a financiar ese préstamo. Nosotros hemos licitado la obra del acueducto Reconquista, básicamente, o el proyecto del acueducto involucra tres grandes obras. La obra de la toma del agua cruda en el río Paraná, en un brazo del río Paraná, su potabilización y la conducción del agua potable hacia las localidades beneficiadas. La obra de toma ya está en ejecución con recursos propios de la provincia. Los recursos del fondo están canalizados básicamente a financiar la planta potabilizadora y el acueducto de agua ya potabilizada. Son dos obras, estas que se han licitado o que se van a licitar por separado. La planta potabilizadora se ha licitado y próximamente vamos a licitar el acueducto propiamente dicho. El desembolso se va a realizar en la medida que se empieza a certificar las obras. La planta potabilizadora estimamos firmar contrato en septiembre o octubre, el mes próximo o a más tardar el siguiente, y a partir de ahí se van a empezar a dar los desembolsos concomitantemente con el avance de los trabajos de acuerdo a la curva de inversiones del proyecto. Nunca, por ejemplo, en esta situación que está la Argentina desde fin del mes pasado, Kuwait nos llamó y dijeron, esto cortamos. Para nada. No tuvimos noticias sobre el particular. De hecho, la semana pasada estuvimos en una reunión informativa con los diferentes bloques interesados en la Cámara de Diputados y hacían consultas sobre el particular. Digo, relatamos la experiencia histórica de la provincia respecto de esta misma fuente de financiamiento, que es el fondo. Como ustedes saben, en la década del 90 la provincia había tomado un préstamo para obras viales en aquella oportunidad, y en el año 2001 Argentina declaró el default, digamos, ¿no? Durante todo ese periodo de tiempo, 2002 en adelante, la provincia siguió pagando los servicios de un tipo de inconveniente a ese fondo, como también lo hizo el Banco Mundial, como también lo hizo el BID por los préstamos que había tomado con antelación. Con lo cual, esa vinculación con ese tipo de organismos en principio no debiera haber, digo siempre en principio porque habrá que evaluarlo, pero hasta el momento no lo ha habido y no debiera haberlo. Y, perdón Teresa, ¿y el Banco Mundial y el Banco de Reconstrucción y Fomento, eso tampoco digo porque ahí hay una
presencia más fuerte de Estados Unidos, digamos, como... Bueno, a ver, la banca multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, tienen un directorio en donde la representación de cada uno de los países dentro del directorio tiene que ver con el capital que cada cual de ellos haya aportado. El BID tiene una determinada participación de Estados Unidos, en el Banco Mundial tiene una participación muy superior a la que tiene en el BID. En los últimos tiempos, por lo que uno conoce públicamente, porque Santa Fe hoy no tiene ningún proyecto sometido a votación de directorio de Banco Mundial, pero sí Argentina, lo que conocemos por ahí por los medios es que el directorio no le ha dado curso a algunas solicitudes de Argentina y estarían frenadas en principio por algunos votos de socios mayoritarios del organismo, pero esto es también, digo, reitero, es información periodística y no que uno conozca porque no estamos involucrados en forma directa en esa gestión. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Japón, ¿no es cierto?, el financiamiento de Japón para algunos proyectos propios o qué sé yo, de empresas japonesas y demás, y hasta que la Argentina no le pagara al Club de París, ellos eran uno de los principales acreedores que estaban dentro de ese grupo. Es decir, el tema ese del Club de París alivió. A ver, la Argentina tenía 4 o 5 hitos que de algún modo impedían una salida más activa hacia el mercado financiero internacional. Los famosos juicios de algunas empresas en el marco del CIADI, la estatización de YPF, el Club de París y básicamente el control de las estadísticas por parte del organismo internacional. Todas esas cosas se fueron resolviendo. Se ha empezado a pagar, por lo menos, ¿no es cierto? Exactamente, sí, se llegó a un acuerdo, lo mismo que respecto de la estatización. ¿Y con el acueducto Cañero? Bueno, el acueducto Cañero es un proyecto en donde la provincia se relaciona con el organismo de crédito a través de una unidad ejecutora central. Hay dos modalidades a través de las cuales nosotros como provincia, como Estado subnacional, podemos acceder al crédito de los organismos multilaterales, en forma directa o a través de programas nacionales que aplican al organismo y nosotros aplicamos al programa nacional, que es el PROSAP, en el caso del acueducto Cañero. Es un proyecto del orden de los 54 millones de dólares. El proyecto está terminado de formular, está presentado a la unidad ejecutora central y va a ser canalizado en principio a través de alguno de los dos bancos que financian PROSAP, Banco Mundial o BID, pero entendemos que no es la instancia del organismo de crédito aquella en la cual ha sido no aprobado todavía el proyecto, sino que entendemos que estamos en la instancia del gobierno nacional. Esa es la instancia que debemos superar. Ya que estamos lejos todavía. Estamos un paso atrás de otros proyectos que ya están en consideración de los organismos. Bueno, ustedes, el Poder Ejecutivo, usted tuvo, bien lo anticipaba la semana pasada en la legislatura, porque el Ejecutivo está reclamando una autorización para endeudarse para hacer obras de cárceles y acueductos. Así es. Digamos, el tema no está claro de dónde van a tomar el dinero. Bien, nosotros entiendo la consulta. Nosotros en el presupuesto 2014 se autoriza al Poder Ejecutivo a hacer operaciones de crédito público por 2.200 millones de pesos. Un monto genérico, sin definición del destino de eso, simplemente con la definición de que es para inversión pública. Que tiene que ver esto con los lineamientos que siempre hemos planteado, que consideramos al endeudamiento como una fuente válida para financiar gastos de capital y no gastos corrientes. Si se quiere, una regla de oro con la cual nos hemos conducido desde que estamos en el Poder Ejecutivo. Ahora bien, esa misma autorización que otorga el presupuesto 2014 establece la necesidad de volver a la legislatura, es decir, volver a sancionar una nueva ley en instancia de definir los proyectos específicos. Dentro de ese marco es que en marzo de este año el Poder Ejecutivo eleva un primer proyecto de ley por el cual sugiere un listado inicial de proyectos que totalizan 985 millones de los 2.200 que autoriza el presupuesto y define un monto estimado para cada uno de esos proyectos, que son el acueducto del Gran Rosario, el acueducto de Biorijón en su segunda etapa y 4 obras del sistema penitenciario. Ese proyecto tiene luego media sanción de senadores y ahora está en tratamiento en la Cámara de Diputados. No se identifican allí las fuentes de financiamiento porque no están definidas aún. Nosotros, como públicamente lo ha dicho el propio ministro de Economía, hemos avanzado en gestiones ante el Fondo de Abu Dhabi, por ejemplo, vinculadas al sistema provincial de grandes acueductos. Ahora bien, no tenemos cerradas condiciones financieras ni cerrados acuerdos de préstamo que podamos someter a consideración legislativa. Por eso consideramos conveniente avanzar con la definición de los proyectos que consideramos más convenientes para Pero aplicar. usted es muy optimista con el Fondo de Abu Dhabi, por ejemplo, de que lo puedan financiar.
Somos optimistas en cuanto a la buena receptividad que hemos tenido de parte del organismo, incluso el propio Fondo de Kuwait lo que pensaba, brinda ampliarlo. acompañamiento en términos de la experiencia que ha tenido con la provincia, que ha sido muy positiva, de acuerdo a lo que nos han transmitido en oportunidad de visitarnos en el mes de marzo cuando se firmó el último acuerdo de préstamo. Digo, son instituciones que de algún modo tienen también vínculos entre ellas, son todas instituciones vinculadas al mundo árabe, y hasta la fecha hemos podido avanzar con el Fondo de Abu Dhabi en buenos términos. Y la provincia en sí tiene los proyectos terminados, digamos, prontos a licitar. De esto hay que ajustarlo, porque, a ver, convengamos y expliquémosle a los a la audiencia que cuando el Senado vota esto incluye muchísimas más obras. Incluye estas y un listado interminable de obras de cada departamento, que ahí no sé si están los proyectos. Hay de todo. Hay proyectos de los que están incluidos en la media sanción de senadores que tienen proyecto desarrollado, y hay otros que, como decíamos la semana pasada, son simplemente definiciones conceptuales pero que no tienen desarrollado el proyecto respectivo. Ahora, ¿y estos proyectos de cárcel y de Vío Orijón y Rosario están definidos como proyectos? Sí, el Gran Rosario está a nivel de proyecto ejecutivo, el Desvío Orijón está en desarrollo, el proyecto ejecutivo del proyecto. Está en estadios avanzados de formulación, el proyecto ejecutivo, si vale el término, digamos, ¿no? Yo un poco, como para referenciar, digo, acá en la ciudad de Santa Fe y la región conocen muy de cerca el ejemplo de la transformación en autovía de la Ruta Nacional 19, que en el cargo que ocupo me tocó coordinar la unidad de gestión que se había creado a los efectos de la ejecución de esa obra. Esa obra, durante el año 2006 y 2007, en la gestión del ingeniero Bey, se gestionó simultáneamente la operación de financiamiento con el Banco Mundial, en ese caso fue una operación directa, con la formulación del proyecto ejecutivo. Digo, no fueron vasos como para permitir en un momento del tiempo, que fue en el 2007, firmar el acuerdo de préstamo y ahí tener el proyecto ejecutivo en condiciones de ser licitado. Si uno espera a avanzar en cada una de las cosas en forma secuencial, los tiempos se alargan a veces mucho más de lo deseable. Además, en materia de obras públicas, como lo comentábamos fuera de cámara, es muy difícil poder encararlas si no se tienen una suerte de endeudamiento blando, es decir, un endeudamiento con una tasa de interés baja, porque la tasa de retorno demora en volver, ¿no es cierto? Es decir, si no, es imposible hacer este tipo de obras, ¿no? Yo quizás vuelvo un poco a plantear algo que ya lo decía con antelación. Para nosotros claramente el objetivo es buscar crédito público para inversión pública, sí o sí, no para financiar gasto corriente. Eso por un lado. Y lo otro es, claramente los beneficios que genera una obra de la tipología de la que estábamos hablando exceden largamente la circunvalación oeste acá, bueno, hay que se hizo con el crédito Kuwait, con el primer crédito de Kuwait. Son beneficios de mediano y largo plazo. Consideramos que en tal sentido es conveniente, en la medida que se consigan fuentes de financiamiento apropiadas, distribuir a lo largo del tiempo también el pago de esa inversión. Es muy difícil en 1, 2, 3 presupuestos anuales disponer de los recursos para poder hacer frente a ese tipo de obras. Y por otra parte no es equitativo en términos intergeneracionales. Por supuesto. ¿Cómo está la relación con la nación en materia de flujos económicos? A ver, la relación del día a día, si se quiere, entre nación y provincia no es área de mi incumbencia, sino que es de la Secretaría de Hacienda específicamente, que es el área a través de la cual, y de la Secretaría de Ingresos Públicos, a través de la cual existen las relaciones en materia de recursos girados vía coparticipación, Fondo Federal Solidario o algún otro fondo que pueda transferir nación a provincia. En el área de mi incumbencia sí me toca gestionar ante nación las autorizaciones para poder llevar adelante operaciones de crédito público, por dos razones: o porque necesitamos de la garantía o aval de nación cuando es una operación de crédito directa, o porque necesitamos, como en el caso del PROSAP, aplicar para ser parte de un programa que Nación tenga disponible y que la provincia quiera participar. En ese sentido, creo que ya he estado en alguna otra oportunidad en el programa, y esto es una relación que va cambiando en el tiempo, que uno va tratando de insistir y obtener en el menor lapso de tiempo posible las autorizaciones respectivas, ¿no? Obviamente que en el lugar que uno ocupa siempre le gustaría que esos plazos fueran más breves. Y así, en su experiencia, porque usted lleva años en este tipo de operatorias, ¿no es cierto?, de Rosario, el primer gobierno de Vienen acá, ¿hay capitales en el mundo que los estados federales puedan tomar?
¿Es una cosa que es accesible? Sí, Santa Fe, particularmente como provincia, no ha emitido en el mercado de capitales. Digo, no nos hemos financiado a través del mercado de capitales, aunque claramente tenemos condiciones sumamente favorables para hacerlo. Digo, también es bueno que se sepa que hay un marco normativo, que es nuestra propia Constitución provincial, que fija límites. Es decir, sí, no solo que el Ejecutivo para endeudarse tiene que tener autorización legislativa, sino que a su vez nunca los servicios de la deuda que genere ese endeudamiento deben superar el 25% de su renta. Sepan los santafesinos que hoy estamos por debajo del 1%. Es decir, claramente estamos lejos de los límites constitucionales en materia de crédito público. Lo mismo si quisiéramos aplicar la ley de responsabilidad fiscal más reciente en el tiempo, ¿no?, del año 2004, a la cual la provincia de Santa Fe ha adherido, una ley nacional que establece un parámetro del 15%, definiendo de un modo un poco distinto, numerador y denominador de la fórmula, pero estamos también siguiendo esos parámetros por debajo del 1%. Por el tema de la repavimentación de las rutas provinciales, ¿no es cierto? ¿Por qué no salió el gobierno provincial a tomar un tipo de endeudamiento blando para poder dar una solución en ese plano? Claro, en cambio, proceden o pretenden hacerlo con un nuevo, digamos, impuesto o tasa, el gobierno lo llama tasa, sí, ¿no? La tasa vial. La tasa vial, digo... A ver, sin hacer consideraciones respecto a la tasa vial y la pertinencia o no de canalizar, de que esa sea la prioridad de una gestión de gobierno en cuanto a cómo direccionar los recursos en materia de inversión pública. Nosotros estamos proponiendo el crédito público como una herramienta para financiar proyectos que con el presupuesto anual no podemos hacerlo. Digo, estamos viendo cuáles son los tiempos de esas gestiones, digamos, ya sea con organismos multilaterales o bilaterales o con el mismo mercado de capitales. Hoy el mercado de capitales es imposible. No está abierto, hoy. ¿No? Es un mercado dinámico, que hay momentos en donde presenta condiciones más favorables para los emisores y hay momentos en donde esas condiciones no hacen conveniente avanzar en operaciones de crédito público. Nosotros en eso también queremos ser muy cautelosos y no vamos a tomar crédito por más que tengamos la autorización legislativa si las condiciones financieras no son las apropiadas para hacerlo. Y cuando hablo de eso, digo, son plazos de amortización razonables en virtud de la tipología de proyectos a financiar y tasas de interés que se ajusten con la tasa de retorno del proyecto que da origen a la solicitud de crédito. Es decir, hoy en la Argentina es imposible tomar un crédito en el mercado de capital o emitir algo a 5, 10, 15, 20 años, ¿es imposible? A ver, las últimas emisiones subnacionales de gobiernos provinciales que se han realizado entre el 2002 y el 2003 en un escenario en donde nadie salió a emitir en el exterior de las provincias argentinas, sí ha habido algunas emisiones en el mercado local bajo la modalidad que se conoció como Dollar Link, en donde si bien la operación se transaccionaba en moneda nacional, en pesos, el monto de capital adeudado por la provincia se linkeaba, se relacionaba con el tipo de cambio oficial. Esas emisiones, la de más largo plazo fue, si no recuerdo mal, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 6 años. Y estamos hablando de 2 años atrás. 2012-2013, no me acuerdo cuál de estos 2 años. Con condiciones, digamos, económicas en la Argentina diferentes. Sin el fallo de Griesa. Sin el fallo de Griesa convalidado. Saglione, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, por favor, a ustedes. Señores, vamos al corte. What a wonderful